Bienvenidos hermanos a nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Hoy traigo un tema muy importante, ya que últimamente han llegado a mi vida muchos casos de personas que están sufriendo por ataques del enemigo a través de la brujería, de la hechicería. Es lamentable, pero en esta época en la que estamos, en que cada vez nos alejamos más del Señor, está apareciendo nuevamente con mayor fuerza. Siempre ha existido, pero con mayor fuerza las personas que buscan vengarse, buscan alcanzar lo que quieren a través de la hechicería, de la brujería. Pero las mismas personas que están involucradas en estas situaciones no se dan cuenta ni entienden muy bien ni diferencian muy bien lo que es un mago, un hechicero, un brujo y un chamán. Por eso me di a la tarea de investigar y encontré en el libro que se titula Contra la brujería, un manual para prevenir, diagnosticar y contrarrestar los efectos de la hechicería del padre Juan Gonzalo Callejas Ramírez. Un contenido muy importante para compartir con ustedes. Veamos lo que encontré. El gran problema con el cual nos enfrentamos es el desconocimiento que todos tenemos acerca del mundo de lo esotérico y oculto. Pues tenemos pocas noticias que nos lleguen directamente de la fuente, es decir, son pocos los hechiceros de alto nivel que se hayan convertido y que nos comenten acerca de los métodos y doctrinas que debe adquirir una persona para llamarse oficialmente brujo o hechicero. Creo que debo comenzar por aclarar la gran confusión que la mayoría de las personas tienen entre lo que es un mago, un brujo, un hechicero y un chamán. El mago es el hombre que se dedica a la búsqueda de conocimientos ocultos y de sabiduría arcanas, o sea, antiguas, y trata de desarrollar métodos de actuación extracorpóreos, o sea, fuera del cuerpo, a través de sus poderes mentales o capacidades sobrehumanas. Antiguamente los magos eran sinónimo de filósofos que buscaban la sabiduría en los astros y en los pensamientos heredados de las culturas más antiguas. De ahí que tres magos a través de su sabiduría fueron al encuentro del Mesías prometido, como consta en el Evangelio. También se le llama mago al que tiene la capacidad de llamar la atención con sus artes para distraer y divertir, que más propiamente deberían llamarles prestidigitadores. Esa palabra significa dedos rápidos y hace alusión a movimientos rápidos de las manos que engañan los ojos y la atención de los espectadores, creando la sensación de que las cosas aparecen y desaparecen. O también podrían llamarse ilusionistas, que son los que con espejos, cortinas o dobles fondos crean la sensación de que se puede partir de una persona en la mitad y otros casos semejantes. De aquí que la práctica de este tipo de magia no va en contra ni de Dios ni de la Iglesia y es inofensiva para las personas, pues su único objetivo es entretener. Ahora bien, si el mago en su búsqueda de la magia oculta entra en el terreno de lo diabólico, por supuesto que estará totalmente al margen de la ley de Dios y por tanto no le será lícito a ninguna persona practicar la magia ni buscar tales conocimientos. En este caso, en vez de mago se le debería llamar ocultista. El brujo es la persona que practica el arte de hacer que ocurran ciertas cosas evocando las fuerzas de la naturaleza cuyos efectos pueden ser benéficos o maléficos. El brujo utiliza el poder de las hierbas y de los minerales para alcanzar sus efectos. Podría llamarse también un yerbatero. En la mayoría de los casos, el brujo, aunque no invoca directamente a Satanás ni hace pactos con él, sí que le exige a la naturaleza unos efectos que solamente pueden provenir de este ser maligno, ya que ésta no puede producir semejantes consecuencias. Por tanto, el brujo está en pecado mortal, porque niega la unicidad de Dios, atribuye la divinidad a las fuerzas de la naturaleza, lo que esto sería en otras palabras panteísmo. Recuerdo un caso que llegó a mi conocimiento en Perú, de una pobre mujer que viéndose aquejada de un dolor en el vientre, que según la autopsia resultó siendo una apendicitis, al no tener dinero para acudir a un centro de salud, acudió al curandero de su localidad. Él le suministró una poción en la que combinaba varias hierbas típicas de la región
y otros elementos que, aunque por separado eran inofensivos, combinados se convirtieron en un veneno mortal, sobre todo porque lo preparó con agua no potable. Esto intensificó el número de bacterias intestinales que causaron una peritonitis y llevó a la muerte a la desdichada paciente, que creyéndole al brujo soportó estos indecibles dolores con la esperanza que en poco tiempo iba a obrar la poción mágica, cuando en realidad lo que sobrevino sobre ella fue la muerte. Es triste ver cómo la gente pobre, por no tener dinero para la medicina tradicional, recurren a estos brujos buscando una solución alternativa a sus males, y a causa de la impericia de estos hombres, en la mayoría de los casos, se empeora la situación, si no es que termina trágicamente. El chamán es aquel que, haciendo uso de las entidades espirituales, trata de alejar las enfermedades del alma y del cuerpo. Para alcanzar sus fines mezcla elementos de la brujería, de la magia y de la hechicería, y lo podríamos denominar más llanamente curandero. En esos tiempos se ha vuelto muy popular recurrir a este tipo de brujería indígena con el tan renombrado yagé, el cual poco lo recomiendo, es más, lo considero supremamente peligroso en el campo espiritual. Para los que no saben qué es el yagé, es una bebida extractada de una planta amazónica del mismo nombre, que se usa en un ritual que busca un contacto con lo espiritual. Los racionalistas alegan que la planta es un alucinógeno que causa delirios místicos. Los seguidores del yagé alegan que esa bebida no es un barbitúrico, sino que tiene la propiedad de abrir el alma a experiencias y contactos espirituales. Mi opinión como exorcista es que sea un alucinógeno o una sustancia con poderes espirituales. El ritual que acompaña la toma del yagé más la ingestión de la sustancia ciertamente rebaja de manera alarmante los niveles de conciencia y hacen que la persona se abra a la influencia de entidades espirituales de todo género. Dentro de las personas que me ha tocado atender, después de haber ingerido yagé, he encontrado posesión diabólica, con almas de chamanes que se manifiestan dentro de ellos, o almas en pena que les han metido gracias al ritual y a los niveles de conciencia tan bajos al que se expusieron incautamente. A partir del peligro que existe de quedar poseído, también debemos considerar que hay enfermedades psicológicas que se han recrudecido o que se han desarrollado a causa de esas experiencias con el yagé. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente a toda persona que se abstenga de dichos rituales paganos, que aunque normalmente estén acompañados de cánticos católicos indígenas, que son residuos que se les quedaron de la catequesis de los misioneros, no son ni mucho menos el centro ni el objetivo del ritual, pues este data de mucho antes de la evangelización cristiana y por tanto su objetivo es introducirse en una dimensión espiritual infestada de divinidades paganas. Todos sus elementos originales pertenecen al espiritismo, a la brujería e idolatría, típicos de las supersticiones propias de la cultura indígena. También tendría que agregar algo sobre los chamanes civilizados que ofrecen sus servicios en las grandes ciudades. Normalmente estos pertenecen más al campo de la hechicería y son hombres sin conciencia que no tienen límites a la hora de engañar a los incautos para sacarles su dinero. Ya varias veces me he encontrado con casos de mujeres a las cuales el chamán les ha dicho que la única manera de liberarse del maleficio que las aqueja es tener relaciones sexuales con él. Y lo triste es que las pobres ignorantes caen en estas redes, arriesgándose no solamente a contraer enfermedades venéreas, sino que por la manera en que realizan dicho ritual adquieren una contaminación sexual y un influjo de parte de estos hombres que las dejan enyerbadas, como vulgarmente se dice, convirtiéndose así en juguetes sexuales de ellos. Hasta las madres someten a sus hijas
a baños con hierbas, en donde estas inocentes criaturas tienen que posar desnudas ante las miradas morbosas del que les está haciendo el riego. Es tan terrible el poder que pueden tener estas personas con sus brebajes, que recuerdo el caso de una jovencita que vino a mí desesperada por lo que había ocurrido. La joven vivía con su padre y un hermano mayor, y un día se extrañó de que el portero del edificio le preguntara que cuántos novios tenía. Ella, indignada, le contestó que nunca había tenido un novio, y mucho menos que le hicieran la visita allí donde su padre y su hermano. El asunto quedó así, hasta que la joven empezó a sentir que algo extraño le pasaba, porque tuvo manifestaciones de posesión diabólica en una misa de sanación a la que había asistido. Preocupada, buscó un grupo de oración en la parroquia. Allí entabló amistad con un joven que hacía poco se había convertido de una vida de mucho pecado y que durante las reuniones no dejaba de mirarla con asombro. Cuando ella le preguntó al joven que por qué la miraba así, él le contestó que se alegraba mucho de que también se hubiera convertido de una vida de tanto pecado. Ella no sabía de qué le hablaba, y él le dijo que si estaba en el camino de conversión, no tenía por qué avergonzarse de haber sido prostituta. Ella se indignó, pues jamás se le había vendido a ningún hombre. El joven insistió diciendo que él mismo la había contratado y tenido sexo con ella en más de 3 ocasiones, que su mismo papá y hermano eran los que cobraban por acostarse con ella, y que ciertamente la lujuria con la que desempeñaba su trabajo era más digna de un demonio que de una mujer ordinaria. Ante la sinceridad de las afirmaciones de ese joven, la chica empezó a investigar y quedó destrozada ante las evidencias que encontró. Su padre y su hermano eran chamanes de alto nivel, y a través de sus pociones habían provocado en ella una posesión de espíritus de lujuria que le hacían perder la conciencia y permitía que la vendiesen como objeto sexual. Con este hallazgo por fin esclareció la razón por la que en las mañanas se encontraba frecuentemente con sangrado vaginal y entumecimiento de todo su aparato sexual. Aunque se logró la liberación total de esta pobre hija de Dios, nunca pudimos hacer que culminara su proceso de sanación interior, pues ella siempre aseguraba que nunca jamás podría perdonar a su papá ni a su hermano de haberle hecho semejante canallada. El hechicero es la persona que se dedica a la evocación de fuerzas negativas o malignas mediante pócimas, conjuros y sortilegios, en orden a alcanzar unos efectos benéficos o, en la mayoría de los casos, maléficos en un tercero. A diferencia del brujo que trabaja con elementos de la naturaleza, el hechicero necesita un objeto de contacto con sus víctimas, es decir, algo que le pertenezca: cabello, ropa, joyas, fluidos, etc. Sobra decir que la práctica de la hechicería es pecado gravísimo contra la ley de Dios, ya que nos está prohibido desearle el mal a nuestro prójimo, y el hechicero es el profesional del maleficio. No solamente desea el mal, sino que lo provoca. Para los que empiezan a abrir su corazón a las realidades sobre las que estamos tratando de advertir en este libro, quiero referir una historia en la que se puede contemplar el poder espiritual que a distancia pueden ejercer estos agentes de maldad con la única razón de hacer sufrir a sus víctimas. El caso es el de una mujer que me traían de una ciudad que distaba a 150 kilómetros de donde yo atendía. Llevaba 2 años postrada en una cama sin poder atender a su familia, con dolores indescriptibles a lo largo de toda su espalda y cintura que le impedían caminar e incluso dormir. Los médicos, después de realizar radiografías y estudios con detalles, habían determinado que no había ninguna razón física para dicho padecimiento, por lo que no podían más que recetarle fuertes calmantes y mandarla a su casa, donde tenía que retorcerse de dolor sin consuelo, pues dichos medicamentos ningún efecto tenían. Cuando esta mujer se enteró de que había un sacerdote que se dedicaba a orar por las personas aquejadas por la brujería,
Se hizo trasladar en medio de lágrimas y gritos de dolor hasta mi capilla. Cuando estuvo frente a mí, inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una hechicería vudú, realizada mediante un maleficio de transferencia. Este tipo de hechizos consta de enterrar en un muñeco de cera el cabello, la foto o una prenda de vestir perteneciente a la persona que se le quiere hacer el daño. Se llama de transferencia porque se trata de transferir a la víctima el dolor y el daño que se le hace al muñeco con punzadas o quemaduras. Le pregunté a la mujer si ella creía que el Señor podía liberarla de sus padecimientos a través de mí. Me contestó que estaba segura de que pasaría y por eso se había hecho trasladar a pesar del calvario que le tocó sufrir. Le pedí que me señalara los lugares en donde sentía el dolor y en nombre de Jesucristo procedí a retirar espiritualmente los alfileres. Aunque no los veía, sabía que estaban ahí clavados. Cuando terminé, la mujer estaba llorando, ya no de dolor, sino de gratitud y alegría porque había recuperado su movimiento. Podía saltar y caminar con total libertad. La mujer me dijo que no tenía con qué pagarme semejante favor. Yo le contesté que no era necesario que me diera dinero, pero que le iba a pedir algo para acabar de convencer a sus acompañantes que le esperaban afuera, incrédulos de que fuese a alcanzar la sanación. Le pedí que barriera y trapeara el despacho parroquial. Todavía recuerdo la cara de asombro de las 4 personas que vinieron con ella cuando las hice pasar y la vieron con escoba en mano moviendo muebles y barriendo como si nunca hubiera tenido ningún dolor. No lo podían creer, habían tenido que cargarla entre 4 y los hacía parar llorando de dolor a cada momento para tomarse un analgésico. Como podemos ver, el poder de los hechiceros es bastante fuerte y lastimosamente, al no existir en la Iglesia Católica una fuerza homogénea que se enfrente a su acción, ejercen impunemente sus maldades de tal forma que su soberbia crece día a día. Las víctimas no tienen mayor opción a sufrir en silencio, incomprendidas por aquellos que fueron dotados por Cristo del poder y la fuerza para deshacer las obras del diablo y sus agentes. ¿Son todos malos? Como hemos visto, ni los magos ocultistas, ni los chamanes, ni los hechiceros, ni siquiera los brujos que alegan que no recurren a Satanás para ejercer sus artes, pueden decir que son totalmente inocentes de los efectos trágicos que tienen para los demás con sus actos. Todos se desvían del camino de la fe en el único Dios verdadero e incluso banalizan su culto, haciendo pensar a las personas que pueden manejar y controlar a la divinidad mediante ciertas fórmulas o procedimientos. Por eso es que la Sagrada Escritura prohíbe acudir a ellos y nos invita a confiar en Dios, que no dejará de darnos lo que necesitemos si se lo pedimos con humildad. Lo único que podríamos aceptar es que algunos de ellos, cuando comenzaron a entrar en estos caminos, lo hicieron por ignorancia y sin maldad, pero con el tiempo necesariamente tienen que darse cuenta de que sus artes tarde o temprano hacen daño. Hermanos, espero que este video nos haga reflexionar sobre el enorme peligro que es acudir a cualquier tipo de estas personas que están ejerciendo el mal, y sobre todo para que nos demos cuenta que estamos en pecado mortal el asistir a estos lugares, pues estamos poniéndolos a ellos por encima de la fe en Dios, de sus mandamientos, del amor de Dios que se dio por nosotros al morir en la cruz. Todo para gloria de Dios. Bendecido día, hermanos.